Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Comenzamos esta última sesión de este año, antes del verano, aunque ya estamos en pleno verano de Diálogos Ágora, con un tema además bastante intenso. Un tema como es la debida diligencia en derechos humanos. Todos los que estamos trabajando desde hace años en responsabilidad social y en desarrollo sostenible tenemos grandes esperanzas en la propuesta sobre una ley de debida diligencia en la Unión Europea, a nivel de la Unión Europea, porque bueno, creemos además que puede suponer un paso o un salto cualitativo en el avance no solo hacia la protección de los derechos humanos, sino que también puede tener un efecto cascada sobre otras iniciativas en materia de sostenibilidad y sobre todo en materia de responsabilidad social de las empresas. Como sabéis, bueno, las violaciones de derechos humanos por parte de estados y de empresas, bueno, vienen desde hace tiempo, vienen de lejos, pero sobre todo se hicieron mucho más visibles, quizás a ojos de la opinión pública, con el accidente o con la catástrofe de Rana Plaza en el año 2013, donde fallecieron pues, cerca de 1.135 personas. Una constante en la responsabilidad social corporativa ha sido que los comportamientos o las iniciativas voluntarias no han servido para avanzar o para constreñir los comportamientos de las corporaciones, de las empresas, y este enfoque o esta necesidad de un enfoque obligatorio ya se puso de manifiesto por la Comisión Europea en un informe de febrero del año 2020 y también en distintos estudios de diversa índole, sobre todo, por ejemplo, en materia de reporte corporativo, uno de ellos, el estado de los informes corporativos en la Unión Europea, también de febrero de 2020, donde se ponía de manifiesto que no todas las empresas, si bien había un porcentaje muy importante de empresas que reportaban en materia de derechos humanos, cerca bueno, pues de un 22%, solo un 7%, un 6,9% establecían soluciones o remedios en materia de derechos humanos. Es un tema, por tanto, donde hay muchísimo que avanzar. Y precisamente para discutir sobre distintas cuestiones, sobre todo sobre esta nueva propuesta que está cociéndose en la Unión Europea, sobre qué puede significar también para la responsabilidad social corporativa, para la sostenibilidad y en cuestiones mucho más de detalle sobre a nivel jurídico y técnico, es sobre lo que queremos discutir y debatir con nuestras invitadas en el día de hoy. Como sabéis, es habitual que en Diálogos Ágora y en este tipo de webinar podéis participar a través del chat planteando vuestras preguntas y sí que os quiero hacer un ruego. Nuestra invitada Ana Cavaccini tiene que marcharse a las 7, aunque continuaremos media hora más. Por ello, si queréis plantearle a ella alguna pregunta, pues os invito a que lo hagáis desde ya en el chat. ¿De acuerdo? Bueno, y sin más demora, vamos a hacer las presentaciones pertinentes. En primer lugar, comenzamos por Ana. Ana Cavaccini es, como sabéis, eurodiputada del Grupo de los Verdes, Alianza Libre Europea. Es presidenta del INCO, que es la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo. Es también miembro de la INTA, que es la Comisión de Comercio Internacional, que como podéis imaginar también tiene mucho que decir sobre todo lo que está pasando en la cadena de valor de las grandes corporaciones y también a nivel de lo cual debe ser también la diligencia y el comportamiento que deban respetar los estados, también en los tratados internacionales de comercio y en definitiva es una persona que conoce de primera mano y que está en el día a día de cuáles están siendo las negociaciones de esta nueva propuesta de diligencia debida en la Comisión y en el Parlamento Europeo. Ana, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te queríamos preguntar, Ana, en una primera ronda de preguntas que vamos a hacer, ¿qué nos puedes contar o hasta dónde nos puedes contar sobre esta propuesta? Sabemos que se está retrasando más de lo debido, porque en principio se anunció para ahora, para prácticamente el verano, pero sabemos que se está retrasando. Hasta donde nos puedas contar cuál es vuestra impresión sobre las negociaciones y sobre lo que se está cociendo a nivel de la Unión Europea. Buenas tardes y muchísimas gracias para la invitación. Ya, como pueden entender, soy alemana y mi español es muy mala, pero voy a intentar hablar en español, pero a lo mejor no voy a conocer todas las expresiones técnicas. Bueno, desde yo que estoy en el Parlamento desde 2019,
estoy trabajando para la ley de debida diligencia y veo que hay mucho interés en el Parlamento Europeo, también de otros grupos. Y formamos desde el principio de la legislatura un grupo con muchos parlamentarios de varios grupos que quieren tener una ley de debida diligencia. Y eso es importante porque, como saben, el Parlamento no puede proponer una legislación, solamente la Comisión. Pero con el grupo de los miembros hemos realmente agitado un poco en el Parlamento Europeo y, bueno, presionado a la Comisión de hacer una propuesta. Y hace más o menos un año, un poco más que un año, que el comisario de la Justicia, Reinders, en un evento como esto, digital, ha dicho, sí, vamos a proponer una ley. Y eso era el primer paso muy importante y muy interesante, que la Comisión ha dicho, sí, vamos a proponer una ley. Y la segunda etapa era cuando en el Parlamento hemos negociado una resolución que no es una ley, pero es una resolución política del Parlamento Europeo. Hemos votado este febrero y creo que la resolución está muy buena porque tiene muchas demandas que son tres progresistas, que son realmente, que quieren, o como Parlamento Europeo queremos una ley efectiva, larga, que tiene toda la cadena de valor, que tiene también acceso a la justicia, etcétera, etcétera. Puedo después explicar más, pero en corto tenemos una resolución muy buena del Parlamento Europeo que estaba votado para casi todos los grupos, que está muy buena. Eso era un señal muy fuerte hasta la Comisión. Y ahorita, como has dicho, bueno, hemos expectado la ley ya antes del verano, de las vacaciones, pero creo que hay un poco de resistencia entre la Comisión. Vemos que hay más lobbyistas que no quieren la ley, y también hay bueno, otros comisarios, que no es el comisario de la justicia, pero otros comisarios que tienen dudas. Y entonces la Comisión ha un poco retrasado la ley, pero creo que es más o menos seguro que van a publicar la ley en el otoño. Y creo que ahorita la cuestión es, ¿va a ser muy fuerte o va a ser no muy fuerte porque hay demasiado lobbyistas y todo eso, demasiada presión? Eso es en el corto la situación que tengamos ahorita en la Unión Europea. Micrófono. Ahora, muchas gracias, Ana. Nos has hecho una fotografía, yo creo que muy completa, efectivamente, de cómo están las cosas. Es cierto que además, como has dicho, en el Parlamento Europeo hubo un apoyo, la resolución salió con un apoyo muy mayoritario, abrumador, 504 votos, creo recordar, ¿no? Frente a 79 votos en contra, y eso ya dice mucho, efectivamente, de ese impulso tan necesario del Parlamento Europeo. Es cierto, habíamos oído efectivamente esos conflictos, también es una ley muy delicada porque evidentemente hay muchísimas cuestiones de detalle desde el ámbito de las empresas, el ámbito sectorial, del tamaño de las empresas a las que abarque, también efectivamente del remedio, del alcance de la responsabilidad, y son cuestiones que tendremos que discutir también. Vamos a ir viendo un poco cuál es esa fotografía también general que nos dan nuestras invitadas y volveremos ahora sobre esas cuestiones un poquito más técnicas. Pasamos ahora a Natalia. Natalia Díaz Santín es consejera
de la OIT, de la oficina de la OIT en España. Ella además, bueno, pues ha sido asesora en el Gobierno de España, ha sido consejera en el Gabinete de Presidencia del Gobierno. Además, bueno, pues tiene una amplia experiencia en la administración porque es funcionaria de la administración local con habilitación nacional y una persona además que por su posición ahora también en la OIT, pues efectivamente pues conoce de primera mano, bueno, cuál ha sido el devenir de la debida diligencia y de la lucha, ¿no? Tanto de trabajadores, de empresarios y también de los organismos internacionales en esta búsqueda también del respeto en los derechos humanos. Natalia, muy buenas tardes. Le agradecemos además también a Natalia doblemente que esté hoy aquí porque también estaba de vacaciones, ha hecho una pausa breve para estar con nosotros y además la hemos cazado en el día de su cumpleaños, con lo cual le agradecemos enormemente que esté hoy aquí. Natalia, muy buenas tardes. No sé si está Natalia por ahí. ¿Nos escuchas? Natalia, bueno, parece que no... Yo creo que se ha caído, ¿eh? Sí. No sé si las conexiones en verano y en época vacacional es lo que tienen. Bueno, vamos a ver si aparece por ahí y si no, bueno, vamos a dar paso a Cecilia. Cecilia, muy buenas tardes también. Muchísimas gracias por estar aquí. Para quienes no la conozcáis, Cecilia Denis es una activista en materia de derechos humanos. Ella ha sido expresidenta de Amnistía Internacional en Madrid y actualmente es miembro del equipo de empresas y derechos humanos también en Amnistía Internacional España. Es una persona con un amplísimo bagaje y que conoce de primerísima mano también el mundo o la trastienda, lo que está pasando, bueno, pues en la debida diligencia y en el respeto de los derechos humanos por parte de las corporaciones y también en lo que supone el trabajo de activismo para reivindicar efectivamente pues el debido cumplimiento por parte y la responsabilidad por parte de las empresas y estados. Muy buenas tardes, Cecilia. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a intentar contar en muy poco tiempo porque la verdad que este tema tiene muchos aspectos, ¿no? Entonces, en Amnistía Internacional venimos trabajando el problema de las violaciones de derechos humanos que cometen las corporaciones y la impunidad con que los cometen y las dificultades que hay para que realmente haya una reparación de las víctimas y sobre todo lo que nos interesa ahora mismo, que es la prevención de estas violaciones de derechos humanos, no solo esperar a que se cometan, sino poder prevenirlas, ¿no? Entonces, bueno, pues entre los obstáculos que siempre nos hemos encontrado para que realmente las empresas se responsabilicen, es muy importante relatarlos porque cualquier tipo de legislación que se dirija a la diligencia debida, a exigir diligencia debida a las empresas, tiene que tenerlo en cuenta, ¿no? Uno de los problemas es lo que se llama el velo corporativo, es decir, las empresas multinacionales normalmente no asumen la responsabilidad de las acciones que realizan sus filiales en otros países. Es decir, que ellos dicen que si bien en muchos casos son los accionistas mayoritarios, no tienen una responsabilidad operativa. Entonces, cualquier tipo de legislación en este sentido tiene que atender a esta cuestión. Otro problema es lo que se llama el forum no convenient, es decir, que cuando se comete una violación de derechos humanos en un país en el que normalmente hay una legislación mucho más débil, lo que conviene, digamos, es poder llevar a esa empresa a los tribunales de su casa matriz, que va a tener una fortaleza mucho mayor en ese sentido. Y sin embargo, muchos tribunales, tenemos ahora un caso de Shell, que por cierto, hoy tuvimos la buena noticia de que se aprobó la jurisdicción en Reino Unido, pero por ejemplo en los casos de Shell con las violaciones de derechos humanos que cometen el delta del Níger, nunca ni Reino Unido y en Países Bajos en una ocasión se asumió el juzgarlos en estos países, sino en lo del foro no convenient es que se deben juzgar en aquellos países en los que se ha cometido la violación de derechos humanos porque se supone que va a haber más
conocimiento, hay más cercanía, y esto lleva a la impunidad más absoluta de las empresas. Y una tercera pata de dificultad muy importante es el nivel de información, es decir, las empresas no dan información. Nosotros llevamos y seguimos llevando el caso de Bhopal en la India, que en 1984 en un escape de gas murieron alrededor de 20.000 personas, 10.000 en la primera semana, sigue sin limpiarse, sigue sin haber reparación de las víctimas, y la empresa se negó a dar la información de la composición de ese gas, porque iba a tener consecuencias penales más importantes. Por lo tanto, no se vio obligada a dar esa información, ni ninguna información que trate de procesos internos. Cuestión que también parece que tenemos buenas noticias desde Reino Unido con este caso de Shell. Entonces, digamos, como ya vimos que los mecanismos voluntarios no dan ningún resultado, esto lo ha admitido, estamos en el 10º aniversario de los principios RAGI de Naciones Unidas, los principios rectores, y el propio grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre los principios rectores reconoce que su alcance ha sido mínimo, justamente por esa voluntariedad. Por lo tanto, es importante una legislación vinculante, y en ese sentido aplaudimos la iniciativa de la Directiva Europea. Pero hay legislaciones nacionales que también se están planteando. Está la ley francesa, la ley alemana, también Noruega ha sacado una ley, otros países tienen iniciativas, y nosotros participamos en una plataforma para tener una iniciativa española. En esa plataforma participamos 12 organizaciones que representamos en realidad a más de 500 organizaciones, porque hay algunas, como la Coordinadora ONG de España, en las que hay muchísimas organizaciones representadas. Y se elaboró una primera nota técnica para empezar a discutir, y se hizo una presentación pública la semana pasada. Se están esperando más adhesiones de ONGs, y esto lo está llevando el Ministerio de Derechos Sociales, específicamente en la Agenda 2030, que evidentemente ellos van a tener que convocar a todos los ministerios que tengan que ver con el tema, y que van a formar un grupo de expertos en los que desde la plataforma vamos a participar 2 personas para trabajar esa ley. Si después hay más tiempo o hay interés, os puedo dar más detalles de lo que abarca la ley, pero no me quiero pasar de los primeros minutos. Elena, tú me dices. Muchas gracias, Cecilia. Nos has hecho también una visión panorámica muy interesante, efectivamente, del trabajo y de cómo se está moviendo en España con esa plataforma para las empresas responsables, y sobre esa propuesta que habéis hecho, en la que vamos a entrar, si os parece, ya en una segunda parte. Hemos recuperado a Natalia. Natalia, buenas tardes. Parece que hoy no es el día de la conexión con Natalia. Natalia, ¿nos escuchas? Natalia, vamos a probar sin imagen. A ver si va... No sé si nos ha ido ya. Bueno, como podéis... Sí, a ver. Natalia, ¿ahora? A ver, ahí te tenemos. Natalia, probamos sin imagen, a ver si va la conexión mejor. Ahora, ¿Hola? Ahora mejor. Hola, sí, perfecto. Perfecto, sí. Vamos a tener ¿No sé si ahora mejor? Vale, perfecto. Bien. Perfecto, Natalia, no pasa nada. Bueno, vamos a aprovechar efectivamente que ahora la conexión va bien. Y luego te recuperamos la imagen. Natalia, bueno, como os comentaba antes, Natalia es consejera de la OIT. La OIT, como sabéis, es la única agencia de Naciones Unidas, además una agencia cuya creación data desde el año 1919,
la única agencia cuyos constituyentes son representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores y por lo tanto tiene una posición, digamos, privilegiada también para abordar la debida diligencia, ¿no? Yo creo que a pesar efectivamente de que todos conocemos a la OIT por su ingente marco normativo de protección, de protección social y sobre todo porque su trabajo gira en torno pues, al trabajo decente, al programa de trabajo decente, yo creo que, y Natalia, bueno, no sé si cuál será tu opinión, pero yo creo que tomasteis un especial protagonismo también en materia de derechos humanos a raíz del incidente de Rana Plaza, sobre todo cuando se creó esa gran alianza entre que vosotros además liderasteis y también con sindicatos para una mayor protección en materia de derechos humanos. Me gustaría que nos contaras, ya que nuestras compañeras, bueno, Cecilia y Ana, han dado esa visión panorámica de sus respectivos trabajos en función bueno, de su posición, ¿no? Tanto en el Parlamento como en Amnistía Internacional, que tú nos contaras desde la OIT cómo articuláis ese trabajo de protección, de cobertura también de los derechos humanos y cómo ves la evolución desde ese año 2013 hasta ahora. Hola, Elena. No la escucháis, ¿no? Si se me escucha, yo ya puedo. Ahora, ¿Se me escucha? Ahora. ¿Se me escucha? Ahora sí. Vale. Perfecto, pues entonces empiezo sin más. Bueno, a raíz del lamentable incidente, la lamentable desgracia que ocurrió con Rana Plaza en el año 2013, la declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social se reformuló en la OIT, ya que en primer lugar se había adoptado en el año 1917 Natalia, te nos vas. 1977 y 40 años después fue modificada la declaración de principios que las empresas multinacionales pueden dar al progreso económico y social y al trabajo decente para todos y aclarar su Natalia, se va la conexión. A ver. Natalia, a ver, yo por lo menos me he quedado en la reforma de la declaración tripartita. A ver. De evitar y mitigar el negativo de sus operaciones. Constituye un conjunto. No la escucháis, ¿verdad? Natalia, voy a escribir. Natalia, no te escuchamos. Natalia, te nos vas. Natalia, le he mandado un mensaje a ver si por esa vía nos es posible. Bueno, os pedimos disculpas, como veis son cosas del directo, pero bueno, a ver si Natalia puede recuperar la conexión porque ahora me parece que ya la hemos perdido definitivamente. ¿Natalia? Nada. No, no te escuchamos. Intenta otra vez entrar y salir. Elena, sí. Quizás tiene que ponerse muy cerca del módem. Sí. Natalia, cambiar. Es una pena además porque nos estabas contando un tema súper interesante. Vamos a hacer otro intento. Natalia. Bueno, vamos a pasar, Natalia, vamos a interrumpir o dar paso a Ana y a Cecilia. Además, Ana tenía también problemas de tiempo y vamos a intentar recuperarte para otra ocasión. Bueno, como os decía, Ana Cavaccini, si tenéis alguna pregunta que plantear, os invito a que lo hagáis en el chat porque se nos va a marchar a las 7, así que desde ya podéis plantear vuestras preguntas ahí en el chat para hacérselas llegar.
Bueno, Ana, estaba comentando Cecilia algunos detalles técnicos sobre efectivamente, bueno, pues la propuesta o lo que pueda ser una propuesta futura, la propuesta legislativa. Todos los que, bueno, somos juristas sabemos muchas veces, bueno, que el diablo está en los detalles y muchas veces, sobre todo en un tema tan sensible como este. Hay varios temas a mí que me plantean ciertas dudas. Por una parte, bueno, recientemente se aprobó también este año el régimen global de sanciones de derechos humanos de la Unión Europea, que me parece además un tema muy importante, pero que puede resultar, quería preguntar cuál puede ser el efecto armonizador al alza para la futura ley de diligencia debida o la futura directiva de diligencia debida en la Unión Europea. Es decir, si el régimen global de sanciones de derechos humanos de la Unión Europea plantea que tanto empresas como individuos, independientemente de su lugar de residencia, puedan ser responsables en materia de violaciones de derechos humanos, esto teóricamente supondría también digamos que la futura propuesta debería también ampliar la cobertura tanto del tamaño de las empresas como a nivel sectorial de las empresas que resulten obligadas a respetar los derechos humanos. No sé si lo ves así o por el contrario, pues ves que no sé, o que no haya relación. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto? Y también en relación con la nueva directiva sobre reporte corporativo, es decir, si se están ampliando también la cobertura o el ámbito de aplicación de la directiva sobre reporte no financiero, también digamos que la futura directiva sobre diligencia debida tendrá que tener también un ámbito mucho más amplio, ¿no? Y también en consonancia con estas dos iniciativas. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cecilia o a mí? A ti. Ah, ok. Yo pienso que el régimen de sanciones de derechos humanos que tenemos desde hace un año es un poco una cosa separada. Creo que no está muy conectado. Yo pienso que es muy, muy importante y vengo a la segunda pregunta de tener realmente una ley muy amplia y creo que eso que están también discutiendo en España y bueno, una cosa que quería decir antes que voy al contenido es que vemos hasta ahora muy pocos debates en el Europa del Sur. Y entonces está muy importante. Justamente hoy el comisario Reinders me ha dicho que, bueno, tenemos un problema porque la debate está muy, muy vívida en Francia, en Alemania, en Finlandia, pero no en el este de Europa y no en el sur de Europa. Y eso creo que es muy, muy importante que ustedes están activas porque también finalmente también el gobierno español tiene un papel muy importante en el Consejo. Y por eso creo que también es importante que ya en España el debate va a ser más amplio para también preparar un poco la avenida para también la ley, porque no creo que va a ser fácil en el Consejo. En el Consejo van a ser muchos Estados miembros que van a ser en contra y ya, entonces necesitamos también una buena posición del gobierno español. Eso es una cosa que quería decir. La segunda cosa es que teníamos en Alemania un poco la misma discusión. Necesitamos una ley nacional porque vamos a tener una ley europea, no es en contrario. Y bueno, hay muchas personas, muchas empresas en Alemania y también parlamentarios en el Parlamento Nacional que han dicho, no queremos una ley nacional, solamente esperamos a la ley europea. Pero primero, la ley europea va a durar mucho tiempo. Eso es un proceso que dura mucho, mucho tiempo, a lo mejor 2 o 3 o 4 años, no sé. Y creo que
para la meta de realmente proteger los derechos humanos en la cadena de valor, es mejor de ya avanzar, de ya tener una ley nacional, y también creo que para las empresas también puede ser mejor porque ya pueden adaptarse al proceso de due diligence y pueden ya ver cómo se funciona, y eso creo que también es por eso nosotros como verdes en Alemania hemos luchado todo el tiempo para una ley en Alemania, pero también al mismo tiempo para una ley en Europa. Pero nada más para informarles, no somos satisfechos con la ley en Alemania porque vimos que las lobbyistas, las empresas y todo eso han realmente, lo han hecho peor, sí, lo han hecho peor, eso puede decir. Y por eso, para mí, que es importante, es diciendo a la Unión, a la Comisión Europea, que la ley en Alemania solamente es un primer paso, no puede ser el ejemplo para la ley en Europa. Y eso es para mí muy, muy importante, porque yo pienso que la ley en Alemania no es perfecta. Por ejemplo, no está para la cadena de valor completa, solamente está para la primera empresa. Sí, la primera etapa, ¿no? Sí. Y también en el primer año, en los primeros años, está solamente para empresas que tienen más que 3.000 empleados. Y después otro año 1.000 empleados, pero también hay empresas que son más pequeños que tienen riesgos. Entonces, eso también es un problema. Y el tercer problema es que no tiene la ley en Alemania, no tiene civil liability, no sé cómo se dice en español. La responsabilidad civil. Sí. Y esos son los 3 problemas más graves que veo, y creo que eso también van entre las batallas más grandes para la ley en la Unión Europea. Muchas gracias, Ana. Has planteado además unos temas muy interesantes. Primero, efectivamente, que este impulso en unas leyes tan complicadas no solo tiene que venir de arriba, sino también de abajo arriba, y de todas las fuerzas son necesarias. Es cierto que aquí en España, pues ahora esperemos que con el cambio de gobierno hay un nuevo representante de la cartera de Exteriores, aunque efectivamente, como ha dicho Cecilia, la iniciativa la está liderando el Ministerio y Derechos Sociales, pero efectivamente ese impulso también de los estados es muy necesario, ¿no? Que confluya para contrarrestar esas fuerzas, digamos, o esas distensiones que haya en el Consejo. Y luego, a pesar de las carencias que pueda tener la ley alemana, estos periodos transitorios, además de los que hablabas, o esos plazos, son muy interesantes, ¿no? Y son necesarios. Las empresas, o en cualquier iniciativa de responsabilidad social, o en cualquier iniciativa que obligatoria, es necesario un periodo transitorio. Lo hemos visto, por ejemplo, con la ley de información, con la Directiva de Información No Financiera, estableciendo unos determinados umbrales para las empresas, por empleados, por volumen de negocio, y efectivamente la posibilidad de que se vaya ampliando, ¿no? Y yo personalmente preferiría, como ciudadana española, tener primero una mala ley a no tener ninguna. Entonces, me parece que son ejemplos que tenemos que seguir. Cecilia, te iba a dar paso, pero Natalia nos estaba diciendo que podía a lo mejor conectarse. Vamos a dar la paso otra vez. Natalia. Hola, a ver si ahora se me escucha. Muy claramente. Vamos a ver. Vale, pues nada, perdonen por esto, nunca me había pasado. Bueno, les decía que la declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social se adoptó por la OIT en 1977 y fue modificada considerablemente en 2017 y desgraciadamente a raíz de la tragedia que ocurrió en Rana Plaza en el año 2013. Y que este objetivo de la declaración de tripartita de principios sobre las empresas multinacionales
Natalia. Resumen del modo en que los principios de los convenios y recomendaciones de la OIT son aplicables a las operaciones de la empresa. ¿En qué beneficia a los trabajadores? Bien, significa que aunque esta declaración es universalmente aplicable a todos los Estados miembros de la OIT y a todas las empresas, implica que no es necesario que una empresa firme la declaración antes de poder utilizarla. Esta declaración establece elementos fundamentales de la conducta empresarial responsable que se esperan de las empresas y por ello estos Hoy no es el día de Natalia con las redes. Natalia. En todo caso, es la primera herramienta que contamos y esta declaración define las funciones y responsabilidades de los gobiernos para lograr un crecimiento integrador y un trabajo decente para todos. Más recientemente, tenemos que señalar que en el año pasado, en el año de la pandemia, hubo un acuerdo en el que la OIT participó activamente y es que en el sector textil se acordó el Call for Action, una llamada de acción en abril pasado en plena pandemia y precisamente en pleno confinamiento lo que se consiguió es que dejara de tener impacto la crisis sanitaria a la actividad comercial. O sea, ¿qué iba a pasar con los trabajadores del textil en el mundo? Tenemos que señalar que el 70% de ellos está en Asia. En ese momento fue muy interesante el acuerdo que se promovió desde la OIT con las confederaciones internacionales de empleadores y de trabajadores. Así mismo, este acuerdo se firmó con la Federación Internacional de Textil y con una serie de empresas y de marcas muy conocidas, entre las que estaba Inditex. Una medida muy importante fue la de respetar los contratos que ya se tenían en aquel momento, antes de la pandemia. Y después otra medida importante fue el de mantener en la medida de lo posible una actividad con las empresas subcontratadas que garantizara la pervivencia de estas empresas y de sus trabajadores. En la segunda ronda puedo hablar un poco más de este Call for Action y de cómo estamos actualmente. Natalia. Sí. Ah, bien. No sabía si habías terminado o que se había cortado. No, he terminado y en una segunda ronda puedo hablar más de cómo nos encontramos actualmente tras ese primer acuerdo que hubo en abril del año pasado. Perfecto, muy bien, porque además sobre ese tema precisamente te quería interpelar. Bien, pasamos a Cecilia. Cecilia, efectivamente, bueno, pues muchas de las cuestiones que has planteado antes, bueno, me parece muy interesante también lo que ha comentado Ana, y ahí estáis participando vosotros activamente, efectivamente, con esta iniciativa por empresas responsables y ese necesario impulso también que tiene que promoverse desde el Gobierno español, no sé si a través de una ley nacional que surja antes que la propia directiva a nivel europeo, pero bueno, te quería preguntar cuál es vuestra opinión sobre este tema. ¿Estás de acuerdo con Ana en este impulso? O bueno, ¿cómo ves también un poco las negociaciones o la interlocución con el Gobierno español? Bueno, desde Amnistía Internacional nosotros también estamos participando en el tema de la directiva europea, estamos opinando, estamos en la European Coalition for Corporate Justice, en la ECCJ, y desde ahí también estamos participando. Pero estamos de acuerdo con que es muy importante que haya leyes nacionales y no esperar a la directiva. Aunque nos digan internamente, bueno, esperemos a la directiva, estamos como el caso de los alemanes, queremos tener una ley ya. Pero va a ser algo bastante complicado, va a ser un proceso difícil porque seguramente vamos a tener bastantes resistencias y todavía yo no puedo responder qué grado de voluntad hay en el gobierno español, porque estamos empezando y sí, parece haber voluntad en el Ministerio de Derechos Sociales y especialmente desde la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, pero claro, ellos son los que tienen que convocar
a los ministerios que participan en esto, relaciones exteriores, economía, industria, y a partir de ahí pues ponerse a trabajar en esta legislación. Por lo tanto, lo que sí creemos es las empresas ya saben que no va a haber voluntariedad, es decir, creemos que las empresas están dispuestas a que haya un marco regulador vinculante, pero que lo que se intenta, o se va a intentar, es rebajar los planteamientos. Entonces, lo que tenemos nosotros es, nosotros defendemos esos planteamientos, lo que comentaba Ana de la ley alemana, por ejemplo, que en lugar de toda la cadena de suministro, solo cubre el primer escalón, en el que no hay temas de responsabilidad civil, sino solo multas. Bueno, pues alguien puede pensar es un comienzo, pero creemos que no podemos desde el principio aceptar tan tranquilamente estos comienzos, sino que desde la sociedad civil tenemos que poner todo el impulso, porque de lo contrario no van a ser leyes que va a ser papel mojado. La primera ley fue la ley francesa. La ley francesa ya tiene más andadura y también es una ley que tiene una serie de cuestionamientos. Pero bueno, que creemos que está bien que se abra un camino, y en la ley francesa, por ejemplo, es más importante el hecho de tener un plan que el cometer violaciones de derechos humanos. Es decir, en el momento en que la empresa realmente tiene un plan de prevención y una identificación de riesgos, parece que entonces ya ha resuelto toda su responsabilidad. También hay un problema de tamaño de empresas, o sea, son muy pocas las empresas a las que alcanzan, no sé si 100 o 150. Las ONGs francesas se quejan de que todavía no tienen el listado de las empresas, esas 100 o 150, cuáles realmente son las que reúnen los requisitos para que les llegue la ley. Por lo tanto, vemos que incluso en países que están mucho más avanzados que el nuestro, todavía hay cuestiones, hay muchas limitaciones, ¿no? Y nosotros desde Amnistía Internacional, estamos tomando nota de las experiencias que se están dando en estos países. Estamos haciendo un estudio comparado de estas legislaciones y viendo cuáles son las discusiones y cuáles son los obstáculos para de alguna manera prevenir el tema en nuestro país, ¿no? Bueno, pues no sé, ya como os digo, si queréis que os cuente más detalles de la reunión, pues, de la ley, pues estupendo. Cuando quieras, cuando me des lugar, lo cuento con más detalle. Está silenciada, Elena. Ya. Bueno, recuerdo que como nos va quedando poco tiempo de disfrutar de Ana, además, que se marcha ahora, os recuerdo que si tenéis alguna pregunta, se la planteamos, damos tiempo para conectar, para que la planteéis. Pero yo sí que os quería preguntar a las tres, ¿cuál es vuestra, digamos, cuáles serían cuáles serían tres elementos que fueran la clave de bóveda para que cualquier futura regulación en esta materia tuviera éxito, fuera efectiva? Cecilia, sabemos que en vuestra propuesta, en la de la plataforma por empresas responsables, enumeráis una serie de puntos, que las empresas hagan un informe más o menos anual, ¿no?, sobre sus planes de debida diligencia, que haya una autoridad independiente de supervisión, en fin, pero ¿cuáles serían, por ejemplo, tres elementos imprescindibles y también, digamos, más o menos viables ahora mismo en el estadio actual, ¿no?, para que esa propuesta fuera efectiva? Ana, Cecilia, Natalia, como queráis responder. Creo que yo puedo ser muy rápida porque ya he mencionado tres elementos muy importantes que fueron el debate la debate más amplia aquí en el Parlamento Europeo y en Alemania, y creo que con estos tres elementos tenemos que tener una
solución amplia, sino la ley no es tan efectivo. Eso creo. Cecilia. Bueno, vamos a ver, son muchas cosas, pero para abreviar, me dices 3 y yo te digo cuáles creemos que son muy importantes. Una, muy importante, nos resulta la inversión de la carga de la prueba. Es decir, que la responsabilidad de aportar las pruebas esté de parte, no tenga que hacerlo el demandante, sino que la tenga que hacer la empresa. Eso nos parece que es bastante importante porque realmente en todos estos juicios es David contra Goliat, ¿no? Es decir, realmente las víctimas no tienen la información suficiente, no tienen los recursos suficientes para afrontar a los fantásticos despachos de abogados que contratan las empresas y realmente que se les cargue también a las víctimas de presentar las pruebas necesarias, pues lleva completamente al fracaso. Por lo tanto, la inversión de la carga de la prueba nos parece un elemento crucial. Luego también, como yo decía antes, del forum no convenient, es decir, es importante que la ley sea aplicable realmente, que las empresas, tanto desde el punto de vista de que respondan por sus filiales, como desde el punto de vista de que se les se pueda tramitar la denuncia en el país donde está su casa matriz, es decir, en el país que tiene una legislación mucho más fuerte. Esto pasa, por ejemplo, con las mineras en Guatemala, es decir, las mineras canadienses, ¿no? Se ha logrado que las denuncias a las mineras canadienses por las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en Guatemala puedan ser consideradas por tribunales canadienses. Evidentemente, la fortaleza del sistema judicial canadiense es bastante mayor que en las de estos países, en los cuales, además, en muchos casos, dependen muy fuertemente para su Producto Interior Bruto de estos países. Por ejemplo, en el caso de Nigeria, con Shell, el 50% de sus ingresos provenían de Shell. Por lo tanto, es muy difícil en esa situación que un gobierno realmente se oponga a una empresa transnacional, ¿no? Entonces, esas dos cosas, diría yo, que sean realmente una ley aplicable en el territorio y que haya una inversión de la carga de la prueba, me parecen fundamentales y probablemente los dos aspectos más difíciles de cumplir. Los más fáciles, los que son más administrativos, que haya una prevención de riesgos, pero esa prevención, digamos, de lo que se trata es de una obligación administrativa, o sea que el mismo hecho de no tener esa identificación de riesgos y una planificación de prevención lleva a multas o a sanciones de todo tipo, como pueden ser, por ejemplo, no poder participar de concursos públicos o no poder acceder a avales o créditos a la exportación, ¿no? Es decir, algún tipo de marco sancionador. Esto creemos que es también muy interesante, pero que quizás es menos complejo que las otras cuestiones, ¿no? Y por supuesto la cuestión de la información, que no sea algo interno a las empresas, es decir, que realmente las empresas no se vean obligadas a dar la información necesaria para realmente ver hasta qué punto son o no responsables de esas violaciones de derechos humanos y tienen la obligación de reparación. Muchas gracias, Cecilia. Natalia se nos ha incorporado mucho mejor con el teléfono. Te vemos ya, además, en tiempo real. Pero creo que antes voy a decir adiós porque tengo que irme. Ana, muchísimas gracias por tu participación, por estar aquí, sobre todo por darnos esa información de primera mano de lo que está pasando. Esperamos poder contar contigo en futuras ocasiones y, bueno, pues felices vacaciones también. Aprovechamos para decírtelo. Muchas gracias. También. Gracias por la invitación.
Adiós. Adiós, adiós. Natalia, te ponemos en antecedentes de lo que estábamos comentando. Había preguntado tanto a Ana como a Cecilia cuáles eran para ellas los elementos fundamentales que debía contener una futura ley, bien nacional o a nivel comunitario, sobre diligencia de vida. Cecilia nos ha comentado la necesidad de que se invirtiera en la carga de la prueba, efectivamente en una situación totalmente de desigualdad, ¿no?, o de asimetría de poder, también del Forum Non Convenience. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuáles crees que serían los elementos claves para que en las circunstancias actuales, y siendo más o menos realistas, ¿no?, de que estamos en un primer paso legislativo, cuáles crees que podían o hacia dónde podría ir? Sí, bueno, otra vez disculpas, yo creo que ahora ya la conexión va a ir bien. Nosotros tenemos que señalar desde la OIT que efectivamente sí que hay actividades en las que las empresas deberían corregir malas prácticas que hoy en día se están produciendo, y eso se debería hacer, se debería regular con carácter inmediato, y qué mejor que en esta normativa europea. Por ejemplo, una mala práctica es el intento de eludir el derecho de trabajo y también las responsabilidades laborales que tiene la empresa y fiscales relacionados con los trabajadores. Esto debería quedar clarificado en la normativa. Otra cosa que debería quedar claro es que no sería posible permitir el blanqueo, llamémoslo así, de actividades que vienen del trabajo infantil o forzoso. Eso es algo que se debería vigilar en primer lugar, y que ningún trabajador debería trabajar sin un seguro de accidentes. Yo pondría estas tres cuestiones como malas prácticas ahora a corregir, tomando como punto de partida los principios rectores sobre empresas y derechos humanos que fueron adoptados por Naciones Unidas en el año 2011. Es muy conveniente que esta normativa tome en consideración para estas cuestiones, para que las compañías que tienen la matriz por ejemplo, en distintos países, por ejemplo, el 70%, como yo decía, en Asia, pues tengan un comportamiento adecuado respecto a los derechos humanos en la totalidad de sus actividades. Como yo decía anteriormente, cuando se modificó la declaración en el año 2017, la declaración tripartita, se hizo también con el fin precisamente de encauzar el concepto, los procesos de debida diligencia, y todo ello se hizo de acuerdo con los principios rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, con lo cual yo creo que debería ampararse mucho en esta normativa que ya existe por parte de Naciones Unidas, y en concreto por parte de la Organización Internacional del Trabajo, para avanzar en lo que nosotros conocemos como trabajo decente, y sobre todo en empresas sostenibles, que es algo que sí que debería de adoptarse por la normativa. Ello lo que consigue precisamente es un crecimiento económico más inclusivo y una mejor distribución de los beneficios de las inversiones extranjeras directas. Y esto debe hacerse siempre acorde con la Agenda 2030. Desde luego que la Unión Europea tiene muy presente la Agenda 2030, y específicamente, y lo que a nosotros nos atañe, la meta 8.7 y trabajo decente, y sobre todo no el trabajo infantil. Esto tiene que quedar tremendamente regulado, ya que muchas veces se pierde en las subcontrataciones, pues se pierde el hilo de hacia dónde va la última empresa y qué mano de obra está utilizando esta última empresa. Entonces, bueno, yo creo que estos tres puntos que he señalado son los fundamentales para nosotros, y los que se deberían reconocer en esta nueva legislación, siempre mirando a la Agenda 2030. Muchas gracias, Natalia. Ahora perfectamente. Es un alivio poder escucharte, porque además tenías mucho que decir. Bueno, yo ahora quiero haceros una interpelación también general. Os habrá llamado la atención tanto al público, bueno, pues a lo mejor también como los ponentes, que estamos hablando mucho de derechos humanos, de debida diligencia empresarial, pero no tenemos ningún invitado de las empresas aquí hoy en este webinar. Es cierto que hemos invitado algunas y bueno, pues en principio no contamos con ellas, pero sí que os quería
interpelar un poco sobre esta cuestión. Es decir, tanto Cecilia, desde la plataforma para las empresas responsables, como tú, Natalia, en esa Call for Action que comentábamos antes, y además desde vuestro trabajo de la OIT, desde la OIT, que también aglutina a los empleadores, ¿no? Como miembros constituyentes de la propia OIT, estáis trabajando o deberíais trabajáis con empresas, ¿no? Que están directamente implicadas. También es cierto que hubo, yo no sé si fue a principios del año pasado, también una declaración en la que se sumaron empresas de la talla de Inditex, de Unilever, donde en principio se sumaban a favor de una ley obligatoria, ¿no? De debida diligencia, una normativa vinculante. Os quería preguntar cómo estáis viendo ese grado de disponibilidad o la predisposición por grandes grupos, no sé si grandes grupos empresariales o incluso, o sea, grandes empresas o a lo mejor incluso de empresas de otro tamaño, si estáis viendo pues alguna proactividad por su parte, ¿no? O la estáis percibiendo, porque con que se sumen 2, 3 grandes empresas, el efecto llamada creemos que puede ser considerable, no puede ser muy importante. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros desde vuestras organizaciones y desde las iniciativas que lideráis? ¿Cecilia o yo? Bueno, pues yo no te puedo contestar a esto porque nosotros todavía no estamos incorporando empresas a la plataforma, es algo que también lo estamos un poco discutiendo. No hay en principio ningún problema para que las empresas se incorporen. En cualquier caso, en todo caso, se pueden incorporar un poco a la discusión más global. Pero claro, la ley tiene también unos aspectos como muy técnicos, ¿no? Que hay que trabajarlos a un nivel muy, muy jurídico. Particularmente, no puedo decir del caso español, pero sí puedo hablar de las experiencias en los otros países europeos. Las empresas se opusieron fuertemente a esta ley. No que haya una ley vinculante, que era lo que yo decía antes. Parece como que los tiempos van por ahí y que ya nadie puede pensar que nos quedamos solo a un nivel voluntario, ¿no? Yo también está el dato de que de las 35 empresas del IBEX en España, solo 13 empresas según el Observatorio para la Responsabilidad Social Corporativa, tienen en sus memorias algún tipo de comentario relacionado con derechos humanos o principios rectores. Por lo tanto, no parece haber en principio una voluntad muy firme en este sentido. Y a nivel europeo, o sea, en fin, que esperamos resistencias, pero que no estamos de ninguna manera cerrados a que las empresas que quieran incorporarse se incorporen, y además realmente pensamos que es beneficioso para la propia empresa. Y además sería interesante que las empresas participen en este tipo de foros para que vean que realmente no es un tema que las va a terminar perjudicando, y que si hay una directiva europea, más aún si hay unos mandatos a nivel de Naciones Unidas, todos nos vamos a favorecer, ¿no? Porque en algún caso, por ejemplo, me acuerdo cuando hablábamos con Repsol, con la persona de la responsabilidad social corporativa de Repsol, la persona responsable, decía, claro, pero es que si yo cumplo con una serie de normas y las otras empresas no cumplen, entonces, claro, yo no puedo competir, ¿no? Entonces, eso es un tema que hay que trabajar con las empresas, y hay que trabajar en el sentido en que si hay una norma obligatoria que todo el mundo tiene que cumplir, pues entonces esas diferencias no se van a producir, ¿no? Natalia. Sí, bueno, yo en mi caso me pasa un poco como Cecilia, porque no conozco aún, digamos, una conclusión numérica sobre el grado de implicación de las empresas, pero sí que tengo que decir que a lo que me refería el año pasado, el Call for Action, que fue aquel acuerdo que se llevó a cabo en medio de la pandemia
pues para evitar que se mantuvieran los contratos que se tenían en aquel momento, es verdad que para nosotros fue muy importante y que formaron parte de este Call for Action marcas muy conocidas como Inditex, que, bueno, que es propietaria, entre otras, de Zara, H&M, Primark o Adidas, que se incluyeron en este acuerdo. Y una medida muy importante y de respeto a los derechos humanos, por tanto, y los derechos laborales, fue la de respetar los contratos que ya tenían. Esto hablamos de un acuerdo que se firmó el 22 de abril, si no recuerdo, del año 2020, y después mantuvieron en la medida de posible pues una actividad con las empresas que tenían subcontratadas y que garantizaron en su momento la pervivencia de esas empresas y de sus trabajadores. Es verdad que nosotros tenemos ese primer marco y luego es verdad que en agosto se firmó una declaración conjunta de industria del diseño, del diseño textil, que es Inditex, que engloba a varias empresas, y del Industrial Global Union. Y esto se hizo para mitigar el impacto que había tenido la COVID-19 precisamente en estas empresas y empresas subcontratadas durante esta crisis. Supuso la COVID un desafío sin precedentes para toda la humanidad y, cómo no, diversos grupos de interés quedaron muy afectados, empresas, sindicatos, gobiernos, organizaciones multilaterales y efectivamente en estas empresas que trabajan en terceros países. Y desde el comienzo de la crisis nosotros tenemos que decir que el acuerdo que se firmó a nosotros nos parece muy favorable. De hecho, nosotros sí que tenemos que decir que es verdad que hay muchísimo por avanzar, pero que desde la trágica catástrofe laboral de Rana Plaza, en la que la mayor parte de las grandes marcas del mundo estaban concentradas en ese edificio, el sector empresarial empezó a entender que no podía seguir así y además tenemos que decir que es un sector muy sensible a la reputación, por lo tanto sí que se pusieron manos a la obra. Una de las compañías que inició el proceso de firma de acuerdos fue precisamente Inditex. Y una cosa interesante del acuerdo en aquel momento fue que no era un acuerdo global para todo el mundo. Tampoco no es un acuerdo marco internacional en el marco de la OIT, de una compañía con organizaciones sindicales expresamente, sino que es un acuerdo en el que participan pues, una serie de compañías. Por lo tanto, podemos decir, desde nuestro punto de vista, que a nivel España creemos, por lo menos desde Inditex, sí que se está haciendo una labor que nosotros consideramos importante. Desde luego, para nosotros es muy importante porque en el mundo al que vamos, donde funcionan las cadenas mundiales de suministros, pues sería muy interesante que se fueran generalizando estas buenas prácticas y acuerdos sectoriales a un nivel internacional. Y ojalá que se abra este camino. Nosotros creemos que Inditex sí que ha abierto un camino importante, ya que el acuerdo marco internacional al que me estoy refiriendo de Inditex es muy diferente a los anteriores, ya que los primeros acuerdos marcos solo abarcaban a trabajadores de la firma principal. Y a partir de este acuerdo de Inditex, digamos que afecta también a los trabajadores de las cadenas de suministro. Por lo tanto, este acuerdo, que forma parte desde el año 2007, creemos que abre el camino a que lo puedan seguir otras empresas del sector. Hay una comisión de seguimiento del acuerdo con Inditex y los representantes de los trabajadores pueden llegar al último rincón de empresas subcontratadas y vigilar in situ, o sea, en terceros países, que se respeten las condiciones laborales, el derecho laboral sindical, la negociación colectiva y otros derechos laborales, con lo cual nosotros sí que nos parece, desde el punto de vista español, un avance en este sentido. Como digo, desconozco luego a nivel europeo pues las empresas que están más a favor o menos, y me imagino que también, como decía Ana, pues estarán los lobbies haciendo su función, pero bueno, nosotros desde nuestro punto de vista tenemos que decir que actualmente sí que se puede, en relación a este acuerdo con Inditex, ver si los derechos laborales están respetando in situ y sobre todo los principios de la OIT, y vuelvo a repetir, lo que a nosotros nos parece quizá el punto más importante, que no exista trabajo infantil, que no exista trabajo forzoso y por supuesto que se respeten los derechos de libertad de sindicación y de negociación colectiva. Desde nuestro punto de vista sí que alabamos esta tarea. Perdona, yo creo que lo que decía yo, lo que pasa a nivel europeo es bastante representativo.
de la resistencia que tienen las empresas. No digo que no se hagan acuerdos puntuales, que yo creo que sí van a estar a favor, pero una ley que es muy amplia, sobre todo produce mucha tensión el tema de la cadena de suministro, y después realmente a las empresas les va la vida. Por eso hoy tuvimos la buena noticia de que Shell ya renuncia a decir que no es, que Reino Unido no es la jurisdicción para juzgar su actuación en el delta del Níger. Lo celebramos muchísimo porque llevamos 20 años peleando por eso, ¿sabes? Es decir, que parece que fue ayer. Más 20, 30, digo, los años 90 fueron los problemas en el delta del Níger. Como dije antes, el Bhopal fue en 1984 y no ha habido reparación de las víctimas, no ha habido limpieza y se sigue negando cualquier tipo de vinculación con la empresa subsidiaria. Por lo tanto, eso trae mucha resistencia. También trae mucha resistencia en la cadena de suministro. Por ejemplo, nosotros hemos hecho todo un trabajo con la situación de las minas de cobalto en la República Democrática del Congo. Ese cobalto se lleva a Corea, se hacen baterías y esas baterías luego las utiliza Renault, Samsung, Apple para sus equipos. Entonces, pues por supuesto que hemos hecho un trabajo ahí, las empresas se han comprometido a verificar cuál es el origen del cobalto. Ahí hay trabajo infantil, hay trabajo esclavo, no se le ponen los medios de protección para sacar el cobalto. Es una situación de esclavitud moderna, es una cosa tremenda lo que pasa allí. Y claro, pues mira lo que pasa con Alemania. Alemania solo ha aceptado el primer escalón en la cadena de suministro. Evidentemente, las empresas que utilicen esas baterías no se van a preocupar de dónde sale ese cobalto, porque ese no es el primer escalón, es un escalón mucho más lejano, ¿no? Por tanto, yo creo que sí va a haber mucha resistencia, pero lo que sí es cierto es que ese modelo de negocio de dejar tierra arrasada en países con legislación débil, como ocurre en África, como ocurre en Latinoamérica. En Latinoamérica se han asesinado 331 defensores medioambientales en situaciones en las que están implicadas empresas. O sea, pasan cosas muy fuertes en el mundo y nos tenemos que poner muy, muy firmes en que no sea una ley que permita lavar la conciencia, lavar la cara, que no sea un movimiento de imagen, sino que realmente las cosas cambien fuertemente. Cecilia, aprovecho tu intervención. Nos ha preguntado Nicole Bolaños que dónde se pueden consultar esos informes de minería para leerlos. Imagino que a lo mejor desde Amnistía Internacional habéis publicado alguno o... Sí, todos los informes nuestros están disponibles en un centro de documentación. Creo que hay acceso desde la página web, pero no estoy muy segura. Si quieres, Elena, después yo te mando la información. Tenemos un centro de documentación donde están absolutamente todos nuestros informes. Son informes para la acción y hay informes de todo tipo. Sobre todo nos centramos mucho en los últimos años en el sector de minería, petróleo, extractivas, porque era donde se producían las mayores violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, en textil no hemos trabajado nada, pero no solo porque no sea un sitio de graves violaciones de derechos humanos, sino porque hay muchas organizaciones trabajando el textil. Entonces, en cambio, el sector extractivo no tantas, ¿no? Por lo tanto, por eso elegimos ese sector, ¿no? Y ahora estamos empezando también a trabajar con lo que son las empresas de vigilancia, que también cometen violaciones de derechos humanos. Y luego, bueno, pues hay empresas españolas implicadas en violaciones de derechos humanos, que participan normalmente en consorcios. Te comentaba, Elena, el caso que estamos trabajando ahora mismo, que es el caso de CAF, que es una empresa vasca que fabrica material ferroviario, vagones de trenes, de metro, y que está construyendo el tren ligero que conecta Jerusalén con las colonias ilegales que ha levantado Israel en los territorios palestinos ocupados. Esto va en contra del derecho internacional. Ya está claro que
no se puede, y también de la Unión, no solo de Naciones Unidas, sino de la Unión Europea. Y entonces, bueno, estamos, pues, digamos, haciendo toda una serie de acciones con los accionistas, con la opinión pública, con el gobierno vasco, que tiene una participación minoritaria en la empresa, hasta el momento sin ningún tipo de resultado, ¿no? Pero bueno, que de alguna manera lo quería transmitir para que sepáis que las violaciones de derechos humanos no las cometen empresas como Shell o ¿sabes? Sino que aquí en nuestro país también están ocurriendo ese tipo de cosas, ¿no? Bien, vamos a dar paso a las preguntas de los participantes. Mientras que nos las están planteando, yo quería además comentaros, o sea, haceros también una pregunta. Cecilia y Natalia, habéis hablado efectivamente, bueno, de ese call for action, el call for action efectivamente surgió en un momento de visibilidad muy importante, es decir, todos estábamos impactados por unos determinados acontecimientos y las empresas reaccionaron. Lo que está comentando Cecilia, efectivamente, los derechos humanos muchas veces han ocurrido esas violaciones fuera de los países occidentales, lejos de la vista y de la visibilidad de la ciudadanía, y aunque fueran las empresas que los perpetraran, efectivamente tuvieran su sede en nuestros países, pero efectivamente para ganar en esa visibilidad y en esa concienciación a nivel ciudadano, Cecilia, en la plataforma de empresas responsables pueden participar, pueden firmar los ciudadanos, las personas particulares, las personas físicas, para dar mayor impulso también a esas iniciativas. En este momento se está en un proceso de adhesión de organizaciones. Supongo que más adelante quizás hay un tema, o sea, lo que se trata es de trabajar en coalición, pero a través de organizaciones, es lo que se está trabajando ahora mismo. No de ciudadanos de forma independiente. Normalmente cuando hacemos campañas con ciberacciones, sobre todo, es cuando está ocurriendo un tema bueno, que en ese momento hace falta una reacción rápida, importante, pero esto es un trabajo más de largo plazo. Bueno. Es más el apoyo de las organizaciones el que necesitamos ahora mismo. Bien. Bueno, vamos a dar paso a... parece que no sé si hay alguna pregunta de nuestros invitados que os quieran formular. Tenemos unos 15 minutillos. Elena, si mientras plantean preguntas, a mí sí que me gustaría añadir que desde luego se deberá incluir en el caso de las violaciones de derechos humanos de las que estamos hablando y de otras normas sociales o medioambientales, bueno, así como efectos que puedan tener negativos las operaciones que se realicen por estas empresas, se tendría que tener un acceso efectivo a la justicia y regular cómo va a ser esta responsabilidad de las empresas. O sea, sería posible que fuera posible que se pudieran presentar reclamaciones in situ en el país de origen, y esto es algo que ya regulaba la ley francesa de diligencia de las empresas en el año 2017. Por lo tanto, sería muy importante, yo no sé si se ha dicho antes, cuando yo no estaba, que se incluyera, digamos, un marco específico de responsabilidad y que se incluya, desde luego, una responsabilidad penal para los casos de las empresas que no respeten plenamente los derechos y obligaciones que tienen y sobre todo la diligencia debida, y que esto, bueno, que se considera desde un plano penal, obviamente. Las medidas para facilitar el acceso de las víctimas a esta justicia pues deberían incluirse en planes de apoyo específicos y bien regulados en esta normativa. A mí me parece fundamental, no sé si se ha dicho, pero desde luego que sí que quede regulada la posibilidad de presentar reclamaciones, no tanto donde se encuentra la empresa de origen, sino en todas aquellas empresas subcontratadas y también en los países donde se está cometiendo la violación de estos derechos humanos. Entonces, bueno, me parece, no sé si se ha dicho, pero bueno, es obviamente algo que debe recoger la normativa europea. Ojalá, Natalia, ojalá efectivamente vayamos hacia la responsabilidad penal
Yo personalmente lo veo todavía muy lejos, sobre todo por los distintos, por la distinta base, ¿no?, a nivel estatal de la que se parte y sobre todo, pero bueno, ojalá vayamos hacia ello. No sé si se anima a alguien, pero sí que os quería hacer una última pregunta. ¿Cuál es vuestra ya impresión, vuestra intuición sobre la futura propuesta que salga a nivel europeo? Sabemos que va con retraso, que tiene que haber muchas disensiones, muchas discusiones. Será una propuesta de mínimos. ¿Qué creéis? ¿Cuál es vuestra percepción o vuestro sentimiento de qué es lo que saldrá de ahí? Bueno, pues nosotros estamos bastante esperanzados en que salga bastante bien, es decir, que no hay unos antecedentes, está el marco normativo de los minerales en zonas de conflicto que sacó Unión Europea, está el antecedente de la información no financiera, que tiene también bastantes aspectos positivos, que lo que pasa es que luego se aplica mal, ese es el problema es luego cómo la directiva se aterriza en cada país, ¿no? Pero sí creemos que probablemente la directiva sea muy buena. Yo quería apuntar una cosita respecto a la responsabilidad penal, porque nosotros vamos por la responsabilidad civil y no vamos por la penal. ¿Y por qué no vamos por la penal? Bueno, por un lado, porque para aplicar la responsabilidad penal hay que cambiar el Código Penal y eso es muy complicado. Y por otro lado, porque la responsabilidad civil implica más la cuestión de prevención que lo que implica la responsabilidad penal, que es cuando ya ha ocurrido el daño, ¿no? Y además por una decisión política, porque va a crear muchísima más resistencia, responsabilidad penal que responsabilidad civil. Entonces también hay un elemento político, ¿no? Por lo que se ha decidido ir por la responsabilidad civil, que ya nos parecería suficiente y todo un logro, porque además en responsabilidad penal se afectaría a personas físicas, ¿no? Los directivos de las empresas, y eso va a generar mucha resistencia. Sí, no, yo lo decía en parte porque desde luego el Consejo Económico y Social, en el caso de España, claro que es lo que conozco, no conozco la normativa europea, sí que aboga también por la responsabilidad penal. Recuerdo haber leído su informe sobre su posición sobre esta futura normativa en Europa y ellos, si no me equivoco, abogan también por la responsabilidad penal, pero en cierto modo, Cecilia, sí que puedo estar en parte en lo que tú dices de esa cuestión preventiva que da el derecho civil. Efectivamente, el CES también opina, y también, como dice Elena, es algo que se vería muy a largo plazo y no de manera inminente. Desde luego, la normativa europea en ningún caso puede ser menor a los derechos que dan los trabajadores, las legislaciones nacionales, eso está clarísimo. Pero sí, me gustaría apuntar eso, que efectivamente el CES, el Consejo Económico y Social, también aboga por esta responsabilidad penal. Bien, tenemos una pregunta de Isabel María Conde y va relacionada con la sensibilización en materia de derechos humanos. Ella se pregunta si creéis que los consejeros y los altos cargos directivos de las empresas, vamos a ver que se me ha ido la pregunta, a ver. Los directivos y los altos cargos de las empresas, ¿la veis? Sí. Vale. ¿Creen que los consejeros y altos cargos directivos de las empresas deben tener como condición esa sensibilización en materia de derechos humanos? Eso es. Bueno, yo opino que sería estupendo que lo tuvieran, vamos, que fuera una condición. Es decir, evidentemente, si es gente sensibilizada, pues van a controlar más lo que la empresa realiza. O sea, por lo tanto, a mí me parecería interesante. Ahora, que se ponga como condición para los procesos de selección, pues lo veo súper lejano. Sí, bueno, sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Me parece estupendo y de hecho todas las empresas deberían tener un departamento encargado de informar, de formar a sus trabajadores al respecto. Pero bueno,
desgraciadamente. ¿No? Están los compliance que de alguna manera pueden cumplir esa función que es un poco preventiva para que la empresa no se vea en riesgos, ¿no? Porque esa era otra cosa que quería comentar, que es que en la medida en que, por ejemplo, estén prosperando juicios, por ejemplo, Shell tiene 3 juicios internacionales, esto implica un riesgo para la empresa porque eso va a significar bastante cantidad de dinero en indemnizaciones para reparar los daños realizados, y esto va a disminuir los beneficios de la empresa, ¿no? Por lo tanto, pensamos que es muy interesante transmitir esto a los inversores para que los inversores presionen y diferencien a las empresas y sea un elemento de riesgo el que puedan cometer o no violaciones de derechos humanos, así como cualquier inversor hace todo un análisis del riesgo de la inversión, que este sea otro elemento de análisis, ¿no? Esto daría un empujón bastante fuerte para que las empresas se preocupen por tener esas medidas preventivas, esa identificación de posibles impactos, etcétera. Sí, de hecho, a ver, hay ya determinadas empresas que sí que están haciendo una acción formativa para potenciar la acción empresarial en materia de derechos humanos. A mí me consta que hay talleres dentro de las empresas que profundizan acerca de cómo las empresas deben de realizar determinadas iniciativas y enfocadas sobre todo a esto que estamos hablando, enfocadas al respeto de los derechos humanos en las empresas y subempresas, iniciativas, por ejemplo, de compromiso, de sensibilización en el ámbito de los derechos humanos. Y bueno, y se han presentado experiencias en distintos talleres al respecto. Es verdad, bueno, que estamos lejos de lo que sería idóneo, pero es verdad que sí que se están ya llevando a cabo en clústeres pues determinados talleres al respecto, y desde luego debe ser un reto dentro de la materia de derechos humanos y dentro del ámbito de la empresa que corresponde, que no es solo un ámbito, es decir, abarca el ámbito del departamento legal, de gestión de personas, de seguridad y salud, de desarrollo de productos. Debería estar implicado en todos estos departamentos. Por lo tanto, sí, me parece fundamental, pero decir que en algunos casos ya se está llevando a cabo, y también una formación respecto a los riesgos e impactos que se vayan detectando en estas empresas. Entonces, bueno, decir que efectivamente sí que me consta que se están llevando a cabo estos talleres de sensibilización dentro del ámbito empresarial. Es verdad que deberían ampliarse a todo tipo de empresas. Muchas gracias. Muy interesante, efectivamente, ese tema que habéis planteado de cómo los inversores también pueden un poco, bueno, pues efectivamente reorientar esas políticas de derechos humanos en la empresa. Lo estamos viendo ya en el ámbito de cambio climático, donde la presión de los inversores institucionales es cada vez mayor y efectivamente está incorporando, está condicionando la política de gestión de riesgos de las empresas. Efectivamente, esperamos que esta mayor visibilización también de los riesgos en materia de derechos humanos con una ley, aunque sea de mínimos, pueda significar también un avance en este sentido, ¿no? Y nuevos rankings, nuevos screening también en materia de inversión responsable, ¿no? Donde los derechos humanos tengan también mucho que decir, las políticas de derechos humanos de las empresas. Bueno, ya vamos a dar ya, si no hay más preguntas, vamos a ir concluyendo, porque además Natalia también, bueno, hoy todos estamos ya con un pie casi en la piscina en pleno verano. Y además no queremos abusar también del tiempo de nuestras invitadas. Os agradecemos muchísimo todos vuestros aportes, ha sido súper ilustrativo y esperemos efectivamente, sabemos que el tema de los derechos humanos y la diligencia de vida es una carrera de fondo, pero estáis haciendo un trabajo excelente desde vuestras respectivas organizaciones y sabemos, bueno, que estáis sembrando, aquí hay que sembrar mucho para recoger algún fruto en materia de responsabilidad social, es así, de sostenibilidad, pero os agradecemos doblemente el estar aquí y sobre todo ese trabajo
trabajo ingente que estáis haciendo desde vuestras organizaciones a favor de la diligencia de vida y los derechos humanos. Agradecemos también a todos los participantes vuestra paciencia y vuestra colaboración, vuestra predisposición siempre con los diálogos Ágora y a participar en estos webinars, y probablemente os emplacemos a final de año, como nos ha dicho Ana, cuando finalmente pues os salga esta propuesta, si al final sale, para que podamos contrastar efectivamente lo que hemos visto hoy, lo debatido, con la propuesta final. Y esperemos también, sobre todo Cecilia, que tenga éxito esa plataforma de empresas responsables y con el nuevo ejecutivo que se dé un nuevo impulso y tengamos también, se pongan manos a la obra para una ley de diligencia de vida en España, en el Estado español. Muchísimas gracias a todos y nada, y aprovechamos para desearos también muy buen verano. Gracias, igualmente. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Adiós, Elena. Adiós. Adiós. Gracias. Un saludo. Adiós, gracias. Adiós.